Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de En Vivo Cuatro Patas. El tema que nos reúne hoy es descifrar todos esos mitos relacionados con la medicina alternativa para las mascotas y queremos saber cómo funciona la medicina alternativa en animales de compañía, cuáles son sus beneficios y por qué se recomienda. Para responder estas preguntas, les voy a presentar a nuestros panelistas. Contamos con la doctora Daniela Peñaranda. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, especialista en homeopatía veterinaria, creadora de Vida de Pelos, un canal de YouTube. Bienvenida. Muchas gracias. Y contamos también con el doctor Cristian Mauricio Gómez Álvarez. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle, magíster en fisiología de la Universidad Nacional y director científico de GIL Colombia. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entonces para empezar, hablemos de en qué consiste la medicina alternativa para animales de mascotas. Empieza tú. Pues depende, o sea, en este momento hay muchas terapias alternativas, digamos que como medicina alternativa está la homeopatía, que tiene como sus propios fundamentos y tiene su propia forma de evaluar al paciente de una manera muy distinta a la que se hace en la medicina alopática. Entonces mi fuerte es la homeopatía y de ahí me baso para evaluar a los pacientes y tratar de manera energética de equilibrarlos por medio de los medicamentos homeopáticos. Desde nuestro punto de vista, toda enfermedad tiene un origen emocional muchas veces, la mayoría de las veces, y también se tiene en cuenta como un desequilibrio de la energía vital. Entonces desde ese punto de vista ya es súper diferente a la medicina convencional. Entonces eso es como la base de toda la terapia. Perfecto, doctor Cristian. Pues bien, cuando hablamos de medicinas alternativas, realmente eso comprende una gran esfera de formas de hacer medicina. Ya Daniela lo decía con respecto a la homeopatía, que es su área de experticia. Yo practico un poco más lo que llamamos medicina bioreguladora, algo de acupuntura, pero tú puedes encontrar muchas otras formas de hacer medicina, de la cual creo que hay muchos veterinarios actualmente en Colombia preparados para hacerla. En el área en el que yo trabajo, digamos que tomamos elementos tanto de la medicina homeopática como de la medicina convencional, tratando de integrar como lo mejor de cada una para poder pues finalmente buscar qué es como lo mejor para ese paciente. Finalmente, cuando tú tratas de integrar todas las formas de hacer medicina, el objetivo final es el bienestar del paciente. Si él necesita cirugía, si necesita algún medicamento convencional, siempre va a ir muy de la mano de lo que hacemos nosotros desde la medicina alternativa, con el objetivo, como te digo, finalmente de lograr sacar adelante o curar, digámoslo así, al paciente. Perfecto, estábamos hablando de que lo que se busca principalmente es como un equilibrio energético, biorregulación, y todo está orientado hacia el bienestar del paciente, que en este caso sería el animal de compañía. ¿Cómo se puede diferenciar entonces? Porque tú estabas, Daniela, ahorita mencionando un tipo de medicina que es la medicina tradicional, que también se reconoce como la alopática. Sí. ¿Cómo se puede generar esa diferenciación? Yo creo que como ven el paciente, digamos que yo siempre, pongo un ejemplo que puede ser fácil para los propietarios de entender. Si tengo 5 perros con diarrea, probablemente si todos tienen la misma bacteria, los voy a tratar con el mismo antibiótico, o hay 1 o 2 antibióticos que les puedo dar y sé que se van a mejorar. Pero desde la medicina alternativa, desde la homeopatía, se tienen en cuenta un montón de cosas distintas, entre ellas digamos, temores, la forma de ser de ese animal, el temperamento, la modalidad, que es por ejemplo si la diarrea es con sangre, si es en la mañana, después de comer. Todos esos síntomas se obtienen, y toda esa información se obtiene durante el interrogatorio al propietario y el examen clínico, y eso hace que un medicamento sea, que la fórmula para un paciente sea diferente a la otra. Si tengo un perro miedoso, probablemente no le voy a dar el mismo medicamento a un perro ansioso. Así los dos tengan diarrea, la misma enfermedad, se individualiza el paciente. Entonces es una diferencia súper grande entre las dos medicinas desde el punto de vista, desde la forma para abordar al paciente. Entonces cambia todo. Yo creo que una de las grandes características, y que para mí, digamos, fue algo de lo que hizo que me introdujeran las terapias complementarias o alternativas, creo que estamos utilizando más un poco el concepto de complementario, porque a veces es más de complementar formas de tratamiento
que sea una forma alternativa aparte de lo que se está haciendo actualmente en la medicina convencional. Sin embargo, es la individualización del paciente. En medicina alopática nosotros nos enseñan a sistematizar, a protocolizar, a tratar no individuos, sino a pacientes con base en una etiología. Y eso realmente, como uno lo puede observar en su práctica, en muchas ocasiones se va quedando corto el tratamiento para diferentes pacientes, incluso que trataste uno anteriormente con los mismos síntomas y le estás haciendo el mismo tratamiento y no te responde igual, es porque es un individuo totalmente diferente, así el síntoma que esté manifestando sea el mismo que el anterior que trataste. En ese orden de ideas, la medicina bioreguladora, a diferencia de lo que toma la homeopatía, que es un poco más lo emocional, nosotros tenemos en cuenta los sistemas. Por ponerte un ejemplo, yo sé que un paciente tiene un problema dermatológico, el problema dermatológico es crónico y desde la homeopatía estaría enfocado a tratar de su piel. Sin embargo, en la medicina bioreguladora lo que trato de buscar es qué otros sistemas pueden estar involucrados. A veces pacientes con problemas dermatológicos tienen trastornos gastrointestinales que favorecen un problema de piel. Entonces son pacientes con flatulencias, son pacientes con heces blandas que hacen cuadros de diarrea a repetición. A veces su hígado tampoco está funcionando bien. Entonces lo que hacemos es una integración de los sistemas del individuo para tratar de equilibrar fisiológicamente hablando a ese paciente, tratando todos los sistemas que estén, digamos, de alguna forma interviniendo en cómo se manifiesta esa enfermedad. Entonces creo que parte importante de lo que hace la medicina complementaria hoy por hoy es individualizar, y eso le ha dado un plus que te permite, digamos, tratar a este paciente para que él trate de estar en un equilibrio y no simplemente controlar un síntoma como en muchos casos se hace desde la medicina convencional. Perfecto, entonces empieza a generarse como un reconocimiento de lo que está sucediendo específicamente con el animal de compañía. Y aquí empieza otra de las preguntas que nos han formulado, y es, ¿puede ser mejor en este caso que la medicina tradicional? Pues, yo creo que depende del caso, ¿no? Porque si se busca, no, pues la medicina alternativa no tiene efectos secundarios, digamos, no va a afectar, por arreglar el riñón no se va a afectar otro órgano, que eso es como las ventajas, pero por ejemplo, desde la homeopatía algunos desequilibrios hormonales, por ejemplo, pacientes hipotiroideos o con diabetes, a veces es difícil controlarlos sin la hormona. En esos casos uno necesita como apoyarse con la alopatía. Y por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer, una leucemia, un linfoma, a veces no es tan fácil que reemplace el medicamento homeopático la quimioterapia. Yo creo que en esos casos, o la cirugía, por ejemplo, ¿no? Creo que precisamente por eso es el tema de complementario. Si yo tengo un paciente con cáncer, como bien lo menciona Daniela, sé que el mejor, digamos, pronóstico de vida que tiene ese paciente es cirugía, si es una masa que se pueda extirpar o retirar quirúrgicamente, más una quimioterapia, pero al mismo tiempo puede estar haciendo terapia con los medicamentos bioreguladores, los homeopáticos, para tratar, por ejemplo, de minimizar los efectos secundarios que pueden causar en el organismo de ese animalito el quimioterapéutico, o de pronto para prepararlo para la cirugía, que no esté deprimido inmunológicamente y no pueda tener infecciones después de su cirugía. Entonces aquí es donde entra el concepto de complementarse, ¿sí? Yo jamás voy a tratar de retirar una pepa de mango de un intestino de un perro a punta de medicamentos homeopáticos, hay que operarlo. Entonces, para cada caso en particular creo que existe una forma de hacer el tratamiento. Ahora, la diferencia es que probablemente los que practicamos las terapias complementarias tenemos un poco más la mente abierta para saber, bueno, este necesita cirugía, mientras que los que son muy de pronto de mente cerrada para solo hacer alopatía siempre van a buscar solo hacer alopatía en su paciente, y eso, como te comentaba anteriormente, puede quedarse corto en ciertos casos. Bueno, entonces aquí vamos, la alopatía es esa medicina tradicional que vamos reconociendo y que es la que se ha trabajado generalmente, y la medicina alternativa o medicina complementaria. Esa es como la manera de reconocerlo y diferenciarlo. Entonces, en este caso, más bien se convierte en un complemento a otros tratamientos. Se han presentado casos donde puedan contrarrestar los efectos, la medicina alternativa contrarrestar los efectos de la medicina tradicional en algún paciente. Pues en mi experiencia realmente la mayoría de pacientes que tratamos con alopatía siempre, es decir, va a ir de la mano con un tratamiento complementario. Es poco el paciente que trate única y exclusivamente con un medicamento alopático.
¿Cuáles van a ser mis objetivos en el paciente en el cual voy a complementar ese tratamiento alopático? Uno, disminuir los efectos secundarios que pueda tener el fármaco que estoy utilizando. Si estoy utilizando un antiinflamatorio, sabemos que eso puede causar gastritis, entonces doy medicamentos homeopáticos para proteger el estómago. O si por el contrario, por ejemplo, estoy dando un medicamento que yo sé que puede tener efectos deleterios sobre el sistema inmune de ese animalito, pues trato de darle medicamentos para subirle las defensas y evitar que vayamos a tener alguna infección secundaria durante el tratamiento. Entonces, desde la medicina bioreguladora complementamos siempre el tratamiento. Nunca he tenido, digamos, los casos en los cuales contrarreste la terapia bioreguladora al tratamiento convencional, sino que por el contrario siempre son complementarios. Sí, pues digamos que depende a veces de la línea de homeopatía que uno maneje. Mi línea es la unicista, entonces la teoría de todo y el punto de vista de los unicistas es que solo con homeopatía se puede controlar todo, y es una visión mucho más cerrada. Digamos que las nuevas generaciones lo que hacen es mezclar o tomar lo mejor de cada terapia. He tenido casos en los que sí, solo con el medicamento mejoran. He tenido casos de sarna y he tenido casos pues tuve una gata con leucemia felina que tenía una gingivoestomatitis y bueno, estaba muy mal, fiebre, mejor dicho, ya era como la última opción, que son muchos los pacientes que llegan a terapias alternativas como la última opción después de haber probado muchas cosas. Y esos casos puntuales, igual no se puede generalizar, y puede que trate otros pacientes con sarna que no ve resultado y que con ese paciente sí dio, pero ese paciente lo traté solo con homeopatía y se equilibró y no tuvo recaídas. Entonces como que vale la pena intentarlo, y si no da resultado, pues uno puede tomar alopatía u otros tratamientos. Depende de la enfermedad también. Un problema de piel le da a uno más tiempo, una diarrea, un vómito, mientras yo lo intento tratar solamente con gotas, el animal se va a deshidratar, se puede complicar. Entonces los casos crónicos creo que son los mejores para intentar que la homeopatía sea la única opción. Perfecto. Y bueno, una de las cosas que más se recomienda o de lo que más se habla a propósito de la medicina alternativa es que es más usada para tratamientos como psíquicos, como psiquiátricos o para posquirúrgicos. Son específicamente para esos casos. Tú ahora estabas mencionando, Daniela, de problemas de piel, problemas digestivos. Tú estabas mencionando, doctor Cristian, ahorita algo sobre usar acupuntura. ¿En qué casos es más recomendado esto? ¿Es generalizado o puede haber casos más específicos? Para, digamos, los pacientes que llegan para consulta de terapia floral, de esencias florales, llegan muchos pacientes de comportamiento, con problemas de comportamiento, y funcionan bien, pero creo que nunca son como ellas, las flores solas, las que pueden solucionar un problema. Si hay un perro que tiene una fobia o tiene ansiedad por separación, debe tener consulta con un especialista primero, que diagnostique la enfermedad y que dé algunos consejos de manejo de ambiente, y se le suma a eso las esencias, ¿no? Que a veces como que se cree que solo con el frasco ya. Y lo otro es que se recomienda siempre que el tratamiento, por ejemplo, con esencias florales que ayudan mucho a la parte emocional, sea mínimo entre 1 y 4 meses. A veces la gente le da solo un frasco y una semana porque le da pereza darle las gotas tan seguido. No da resultados y para. Incluso hay algunos pacientes que uno les manda de por vida porque no tiene efectos secundarios, o mínimo 6 meses, ¿no? Como que lo mínimo es un mes, pero ideal que sean 6 meses como para ver cambios. Mira, desde la medicina bioreguladora hacemos varias cosas. Primero, el paciente agudo siempre por lo general va con algo de alopatía y acompañado con los medicamentos bioreguladores. Mucho paciente crónico, como por ejemplo el de enfermedad articular degenerativa, es un paciente que tú vas a tener que manejar para toda la vida con medicación. El enfermo renal crónico, el paciente que es atópico, es una condición especial de la piel del perro que lo hace propenso a hacer alergias recurrentes. Estos pacientes tienes dos opciones: o los medicas con medicamento alopático toda la vida, sabiendo que en el largo plazo alguno de los órganos que es blanco de los efectos secundarios te va a sacar cuenta de cobro. Es decir, mira, el riñoncito, ya me cansé de estar lidiando con este medicamento, me enfermé, o el hígado o el estómago, y así. Entonces, en ese orden de ideas, por lo general, cuando tratamos de hacer medicina biológica más
La alopática, por ejemplo, para el crónico, se trata de forma continua e indefinida con medicina bioreguladora, y en algunos casos las crisis agudas, porque el paciente está bien, el atópico, y de un momento a otro se expuso a un alergeno o comió algo a lo que es alérgico, hace la crisis, ahí se hace un periodo de 3 a 5 días con terapia alopática para estabilizarlo y vuelve otra vez el paciente, digamos, a continuar su manejo. Pero digamos que algo de lo que a mí me gustaría que quedara claro es que esto no es de enfrascar solo para lo emocional, solo para lo comportamental, sino que puede ser aplicado para cualquier enfermedad aguda o crónica, y que muy probablemente en los crónicos se va a ver beneficiado de que puedas hacer el manejo a largo plazo con medicamentos como lo mencionaba Daniela, que no tienen efectos secundarios, y que puedas, digamos, hacer el tratamiento tranquilo sin necesidad de que te vayas a preocupar porque algún órgano después se vaya a enfermar por la medicación crónica con algún alopático. Perfecto. Esto se puede entonces en esos casos, ya que estamos hablando de pues, que es muy recomendado para casos de pacientes crónicos, complementar con la nutrición. ¿Hay algún tipo de contraindicación con la alimentación de los animalitos? Pues personalmente, o sea, yo soy muy amiga de la dieta natural, digamos que también depende del paciente, depende del dueño y pues depende qué le gusta más al animal. Yo he tenido gatos y perros que pues al perro siempre, por lo general, si le sirven carne o la dieta natural puede ser, está BARF, que es dieta cruda, o está dieta natural horneada, hay como varias corrientes, pero son comidas sin conservantes, que tienen generalmente una fecha de vencimiento muy corta, que hay que mantenerla en la nevera congelada. Importante que siempre esté bien balanceada, porque si no puede ser un efecto, o sea, preferible que coma concentrado, que esté desnutrido con una dieta natural, sobre todo si son cachorros o perros viejos o hembras gestantes. Pero digamos que va muy de la mano un estilo de vida saludable, un animal sin estrés, un buen ambiente, una buena alimentación, va de la mano con las terapias alternativas. Digamos que nosotros le llamamos obstáculos a la curación. Como que si yo tengo el medicamento ideal para ese perro con parvo, con diarrea o con problema de piel, pero el perro vive en 4 paredes estresado y la mente de él está mal, es muy probable que eso sea un obstáculo a la curación y que por más de que yo le dé todo el medicamento que sea, el animal no va a mejorar. Entonces sí, creo que es una opción que siempre recomiendo y que la pueden encontrar pues con especialistas como responsables para perros y para gatos. Yo opino igual que Daniela, creo que en la medicina reguladora hablamos de algo que es la toxicidad. Parte del tratamiento que hacemos normalmente en un paciente es algo que llamamos la detoxificación. Entonces nosotros como humanos tenemos derecho a elegir qué comemos. Hoy me como una hamburguesa y yo digo, uy, no, ayer comí medio mal, entonces hoy voy a comer verduritas y como ensaladas. Puedo cambiar mi alimentación a mi antojo y decidir cómo cuidarme. Los perros y los gatos no tienen esa opción, y aunque el concentrado nutricionalmente es muy balanceado, pues sí tiene ciertos elementos que son tóxicos cuando te expones en bajas dosis y de forma indefinida, porque el animal consume eso todos los días, toda su vida, pues que son los conservantes, los aditivos, en algunos casos colorantes, que son tóxicos para el organismo. Obviamente esta toxicidad altera los diferentes sistemas de los que hablábamos ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, parte del tratamiento que hacemos nosotros normalmente con la medicación bioreguladora es la detoxificación. Incluso algunos pacientes, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de tratar, sus propietarios ya han incorporado la detoxificación como una alternativa más preventiva que terapéutica. Entonces lo detoxifican 1 o 2 veces al año, porque saben pues que el animal está recibiendo, digamos, un tipo de alimentación que contiene ciertas sustancias que pueden ser tóxicas para él. Ahora, sí, la dieta natural, aunque a mí me gusta mucho también, y particularmente a mis mascotas se las doy, sí es importante que te asesores de una forma adecuada de cómo la vas a hacer. No es coger e investigar en YouTube y mirar qué dieta hace una persona en YouTube y traerle eso a tu mascota, porque tú te puedes encontrar desde el que pone espinazo de pescado y huesos de cerdo hasta una persona que puede hacer las cosas bien, pero es una persona normal, ¿cómo lo va a identificar? Si tienes un veterinario que ha estudiado nutrición clínica, que es especialista en nutrición animal, muy probablemente te pueda dar una dieta natural muy balanceada para que, digamos, sea parte del tratamiento del animalito.
Especialmente porque la nutrición de las mascotas depende de su tamaño, de la edad, de la raza. O sea, son muchas las variables asociadas a esto. Eso es como lo más importante, ¿cierto? Totalmente. Y de hecho, está la variabilidad de las razas, que incluso ya hay algunas casas comerciales que sacan concentrados para razas específicas. Hay concentrados para Yorkies, para pastor alemán, porque tienen particularidades que son de la raza y que eso no lo vas a encontrar en ninguna otra. Y eso lo debería tener uno en cuenta cuando haga una dieta natural. Perfecto. Cada vez vemos cómo tanto las personas se están preocupando más por alimentarse de una manera más saludable, por acudir a tratamientos, en este caso médicamente alternativos, y pues obviamente que haya más bienestar, y también se están esmerando en que ese tipo de circunstancias de bienestar se transmitan a sus mascotas. Quiero hacer una pregunta que es una pregunta generalizada, y es sobre el costo de este tipo de tratamientos. Ahí sí creo que hay mucha diferencia entre los dos. De digamos, terapias alternativas versus un tratamiento tradicional médico. Sí, pues depende, digamos, como por lo general yo trato muchos pacientes crónicos. Si llega un perro convulsionando o intoxicado, no es como el tipo de paciente que normalmente recibo. El costo de unas gotas homeopáticas puede estar entre 13, 14, 15 mil, y de hecho uno muchas veces pide que la diluyan más. Entonces el medicamento dura un montón, y las esencias florales también pueden tener duración entre un mes, dependiendo digamos, si están preparadas en agua, duran una semana, si están en vinagre un mes, y en alcohol duran un año, y también cuestan entre 13, 14, 15 mil pesos, versus obviamente pues el antibiótico, y también que en las gotas homeopáticas yo estoy mandando un solo medicamento para tratar varios síntomas. Hay perros que no, este perro tiene vómitos frecuentes, tiene gastritis, pero también es nervioso, entonces todo va en una sola gota, en un solo frasco. Pero si trabajamos alopatía, pues se va a manejar uno para proteger el estómago, otro para la ansiedad, otro para la infección. Entonces creo que eso encarece mucho más los costos. Bueno, por este lado la cosa es un poco diferente. Yo no utilizo un solo medicamento para mi paciente, sino, como te lo mencioné anteriormente, si yo veo varios sistemas comprometidos, voy a tratar cada sistema. Pero es un medicamento cuyo principio de preparación es muy similar al homeopático. Es decir, que hay ciertas diluciones del medicamento, lo cual minimiza el efecto secundario. Eso por un lado. Sin embargo, creo que el más craso error que comete el veterinario es en muchas ocasiones juzgar, digamos, al propietario, o meterse en el bolsillo del propietario y dice: yo no le ofrezco este tratamiento porque probablemente esta persona no tenga para costearlo. Yo atiendo pacientes desde el norte hasta el sur de Bogotá, y créeme que me llevo muchas sorpresas de propietarios del sur que hacen un gran esfuerzo por costear los tratamientos, y digamos que en ese orden de ideas, si yo considero que es lo que ese paciente necesita, como médico lo formulo, y ya depende obviamente del propietario decidir si accede o no a ese tratamiento. Costos, digamos que estos medicamentos son unos medicamentos traídos directamente de Alemania, entonces tienen unas formas de preparación en cuanto a calidad, rigurosidad de la preparación del medicamento, que hace que el costo sea un poco elevado, pero ahí en ese orden de ideas estás pagando por calidad, ¿sí? Y digamos que eso le da tranquilidad tanto al médico como al propietario de hacer un tratamiento sin tener que preocuparse por posibles complicaciones asociadas al medicamento. ¿Efectos secundarios que pueda haber o complicaciones que se puedan presentar con este tipo de tratamiento médico? Sí, hay pues algunos. Por ejemplo, nosotros tenemos un término, o es la agravación homeopática, y es a veces los pacientes muy sensibles que toman por primera vez medicamentos y se empeoran, pues tampoco exageradamente, pero digamos que si estoy tratando un brote en la piel, le empiezo a dar el medicamento homeopático y se brota un poco más, o empieza a rascarse un poco más. Entonces lo que hacemos es diluir un poco más el medicamento o cambiar la dosis, y se ajusta. O también, si se utilizan medicamentos homeopáticos que la gente cree que no hace nada, no pasa nada si le doy cualquiera al perro o al gato, pueden empezar a presentar síntomas que no son de la enfermedad, pero son por ese medicamento homeopático. O sea, no tienen efectos secundarios en cuanto a que no le voy a afectar un órgano ni voy a generar síntomas irreversibles, pero si se maneja irresponsablemente o sin saber, sí puede empeorar al paciente o hacer que empiecen a presentar síntomas que no se sabe de dónde vienen, y vienen de ahí
del medicamento homeopático que no es. Y mira que es decir, yo considero, a pesar de que nosotros hacemos una medicina que es mucho más segura, ningún medicamento es inocuo, es decir, todo lo que tú pongas en un organismo va a generar un efecto, ¿sí? Entonces los medicamentos homeopáticos en cierta forma funcionan dando información al organismo y el organismo va respondiendo a esa información. Una de las cosas que ocurre en la medicina bioreguladora es que cuando comienzo a detoxificar el paciente, pues estás estimulando métodos de detoxificación. Uno de ellos es que orine más, uno de ellos es que le dé diarreíta, porque entonces utiliza la vía intestinal para eliminar las toxinas que tiene acumulado en su cuerpo. Otro de ellos en algunos casos es la piel en los perros, sobre todo es un sistema que se utiliza mucho para eliminar toxinas, entonces también pueden hacer, digamos, algo de síntomas dermatológicos, pero ese es el organismo del perro que está respondiendo al estímulo que le estoy dando con el medicamento, es decir, está eliminando todas las toxinas que lleva años acumulando y está utilizando la vía intestinal, la vía urinaria y la vía dermatológica para eliminarlas. Entonces eso normalmente yo digo a los propietarios, o se les advierte cuando comenzamos la detoxificación para que lo tengan en cuenta, no se asusten. De hecho es una respuesta que yo espero. Me preocuparía más que no ocurra nada, sino que por el contrario, ver estos síntomas me dice está respondiendo el organismo a esta terapia de detoxificación, por un lado. Y por el otro, con algunos medicamentos, yo en los 5 años que llevo trabajando con el laboratorio, realmente solo hemos tenido que hacer 2 reportes de reacciones adversas, y en algunas de estas reacciones, indagando un poquito más, ha tenido incluso que ver más con manejo del veterinario de los medicamentos, porque a veces el veterinario es muy holístico en cómo maneja las ampollas, en cómo maneja, digamos, bueno, holístico no es la palabra, sería como muy... ¿Autónomo? Sí. Como que cree que eso no hace daño, pero de pronto hace efecto. Es como que cojo la ampolla y esa ampolla la abro y después la dejo tapadita con un espadadrapo y ahí voy sacando diferentes dosis. Eso, digamos, puede tener... Mal manejo, sí. Sí, hacen unos manejos que por lo menos el laboratorio nos recomienda, ¿sí? Okay. Entonces, pues eso obviamente puede supeditar a que haya ciertos efectos más por el manejo que realmente asociados al medicamento. Perfecto. Otra pregunta es, estábamos mencionando anteriormente que muchas enfermedades se ven asociadas como problemas emocionales. Entonces es a partir de como generarle bienestar aún más a nuestro animal de compañía para garantizar pues que en algunas circunstancias se pueda controlar que tenga una enfermedad o no. Sin embargo, pues no conocemos un caso de que una persona sea completamente equilibrada, como tampoco un perro completamente equilibrado. Sí. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer en caso, pues, como de hablando ya de unas medidas preventivas para que una persona pues tome conciencia sobre el tener una mascota y luego considerar un tipo de tratamiento como este? Sí, es súper importante que se vea como el todo, ¿no? Que se vea el ambiente, el animal, el estado de salud, la parte mental. Generalmente, pues lo que hablamos ahorita, que hay muchos perros con problemas de comportamiento, es más poquito el porcentaje de perros equilibrados y sin problemas. Muchos tienen, así sea, miedo a la lluvia, a las tormentas, a la pólvora, y cuando llega diciembre empiezan las fobias a salir. Entonces, también una recomendación es que se fijen mucho y observen mucho a su perro o a su gato qué pasa antes de que se enferme, ¿no? Que es una pregunta que uno hace, bueno, ¿cuándo empezaron los síntomas y qué pasó antes? Entonces la gente empieza a decir, no, se fue mi hija de viaje y el perro después empezó con ese problema de piel que tiene. Digamos que desde el punto de vista de terapias alternativas es súper importante la parte mental, y de hecho cuando uno empieza a dar el medicamento, el orden de curación es que primero mejore la parte mental y después la parte física. O sea, digamos, si tengo un perro que está triste y tiene problemas de piel, está decaído porque se ha rascado mucho, está desesperado, si se sigue rascando pero ya está mejor de ánimo, uno dice vamos bien, hasta que lo último sea la parte física, pero la parte mental es lo más importante. Entonces yo creo que fijarse mucho en el ambiente, en la cantidad de actividad según la edad. También a veces se cree que animales muy viejitos entonces ya no necesita actividad, ya solamente duerme y coma y quédese ahí. No, necesitamos también enriquecer con juguetes o con algún tipo de atención que se le dé a ese animal. Y la alimentación, yo creo que el ambiente y la alimentación, y hay algunos pacientes o personas que deciden empezar a tratar a sus animales desde chiquitos con terapias alternativas, y eso hace un cambio grandísimo porque pues están, digamos que sus organismos están muy limpios y libres de toxinas. Sí, digamos que opino de manera muy similar a Daniela.
nosotros practicamos mucho la detoxificación preventiva como una de las alternativas para mantener ese organismo en equilibrio. Pero definitivamente en este mundo en el cual vivimos actualmente, en el cual uno no tiene tiempo a nada porque te la pasas 2-3 horas en el tráfico de Bogotá, sales temprano de tu casa, llegas tarde, pues una mascota en estas condiciones por lo general no recibe la atención que debería recibir como mascota. Estos animales evolutivamente hablando vienen del lobo, un animal que es muy activo en su ambiente, que está digamos sometido a ciertas condiciones para sobrevivir, etcétera, etcétera. Y domesticamos a los animales para tenerlos en un hogar encerrado, 4 paredes, como lo decía Daniela, y además de eso saliendo 5 minuticos en la mañana, 5 minuticos en la tarde y sin nadie con quien compartir. Son animales de manada. Entonces, ¿cómo esperamos que no vayan a tener algún desequilibrio emocional o comportamental si estamos cambiando totalmente su forma de vivir? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, digamos algo que yo utilizo mucho, sobre todo en pacientes epilépticos, que es digamos una de las áreas en las que más trabajo, mucho de cambiar el entorno del paciente. Estos pacientes deben estar activos. En la medida en la que su cerebro esté distraído haciendo cosas, es menos propenso a convulsionar, ¿sí? Entonces son perros a los que uno tiene que poner a hacer ejercicios, debe tener actividad, enriquecer el ambiente, es una cosa muy importante. A veces incluir otra mascota en el entorno si no es posible para el propietario pasar más tiempo en el hogar, incluye otra mascota que la mantenga activa, y eso realmente genera un cambio muy positivo en los pacientes cuando tú no solo trabajas con medicamentos, sean homeopáticos, sean bioreguladores o sean alopáticos, sino que te preocupas por el entorno del animalito, y eso definitivamente para mí creo que hace un cambio radical tanto desde el punto de vista de prevención como desde el punto de vista terapéutico. Eso quería preguntarles en torno a la edad y si necesariamente tiene que ser este tratamiento usado para animales que estén enfermos o puede ser como de algo de prevención o de generarle pues como un equilibrio y bienestar temprano. Yo utilizo mucho las esencias florales como para equilibrarlos porque nunca ninguno está así perfectamente, así sea el perro recién adoptado o recién comprado que se desteta y que el estrés del cambio de casa y de dejar a sus hermanos ya es un trauma que algunos perros bien lo superan muy bien, algunos cachorros, pero otros empiezan con problemas de comportamiento desde chiquitos. Entonces las terapias alternativas son una buena opción. La homeopatía yo la uso más para cuando hay algún síntoma físico o algo mental más, digamos, más anormal, más patológico, pero sí me gusta para equilibrar esencias florales que se pueden poner en el agua, en spray, oral, como sea más fácil. Lo otro que ahorita estaba pensando cuando estábamos hablando, y es que la influencia del estado de ánimo de las personas, de los que rodean al animal, lo tenemos en cuenta nosotros, y la terapia, la medicina convencional no. Entonces yo tuve una época en la que mis gatas se agarraban todos los días y yo digo, bueno, me va a tocar llamar a un médico veterinario para que me ayude acá con esto. Y hasta que empecé a asociar que en esa época mi hermana y mi mamá tenían como muchas peleas, y cuando ellas dejaron, ya que hicieron las paces, las gatas otra vez vuelven a la normalidad. O sea, fue como un ejemplo muy claro que yo vi y yo al principio no entendía, pero si uno empezara como a atar esos cabos y a decir, bueno, ese día que llegué histérica o esa semana que estuve muy mal y el animal también se enfermó, no es casualidad, es como que la parte energética tiene ahí que ver en el ambiente también. Sí, esto es muy interesante porque es de hecho algo como que llamamos de la somatización, que los animales somatizan la enfermedad del propietario, y no te imaginas cuántos animalitos tiene uno con la misma enfermedad del propietario. ¿Cómo así, doctor? O sea, que mi perro también tiene hipotiroidismo. Y yo, ¿cómo así también? Es que yo también soy hipotiroidea. O sea, que mi perro es epiléptica. Sí, es que mi hijo también es epiléptico. Entonces como que uno comienza a ver esto de que lo que ocurre en el hogar influencia de una manera que puede ser positiva o negativa a la mascota. Ahora, nosotros en términos de prevención hablábamos ahorita de los felinos. Estos son una especie que, como decimos nosotros los veterinarios, de Marte, pues sí, varían mucho, digamos, en cuanto a no es un perro chiquito que tú puedas tratar de la misma forma que tratas al perro. El gato, por ejemplo, cada vez que se hacen procesos de adopción y que es extraído de su ambiente maternal, son muy propensos a desarrollar enfermedades infecciosas. Son demasiado sensibles al estrés, y el estrés en el humano produce un poco de enfermedades, en el gato baja mucho las defensas.
Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que nosotros tenemos con algunos criaderos que trabajan mucho con los medicamentos bioreguladores es hacer una terapia de inmunoestimulación en los animalitos que van a salir para adopción o para venta. Y de hecho hay una empresa acá que trabaja mucho con estos animales. Ellos tenían más o menos una tasa de retorno, por llamarlo así, del 35%, animales que regresaban enfermos después de que los habían vendido, después de que los habían dado en adopción. Y desde que comenzaron a hacer como esta terapia de inmunoestimulación, eso se logró bajar a un 5%. Entonces logras ver cómo haciendo este tipo de terapias como preventivas logras disminuir sustancialmente la presentación de cierto tipo de enfermedades, que hay que tenerlas un poco muy en cuenta con base al contexto del animal. Va a salir de su ambiente, eso lo va a exponer, digamos, a cierto tipo de enfermedades, y es diferente a lo que, por ejemplo, podríamos hacer en un animal de edad avanzada que va a cambiar de entorno, va a cambiar de hogar, va a cambiar de ciudad, pero es un poquito de tener en cuenta estos elementos del entorno para hacer las terapias que uno, o proponer las terapias al propietario para acompañar ese proceso. Siempre se ha hablado de que los mayores cuidados son cuando son cachorros, porque de cachorros se determinan pues como su comportamiento y su salud en la edad adulta, y posteriormente cuando los animales de compañía ya son viejitos, ancianos, viejitos o maduros. Entonces, ¿se recomienda algún tipo de complementos además de la nutrición y la actividad física, porque son esenciales? Bien es conocido, como mencionaba el doctor Cristian ahorita, que si una persona está enferma, pues el animal también lo va a sentir, especialmente porque si una persona tiene hábitos de vida saludables, pues la mascota también los va a tener. Es así de sencillo. Entonces, ¿hay alguna recomendación particular especialmente para los tanto perros o gatos que ya estén más de edad, que tengan una edad más avanzada? Yo creo que ahí ya tú sabrás más recomendaciones, porque hay muchos perritos que empiezan con déficit cognitivo senil y ahí van todas las recomendaciones. Desde el punto de vista neurológico, sí hay una enfermedad muy frecuente que es lo que llamamos el síndrome de disfunción cognitiva senil canina, es lo que llamamos el Alzheimer de los perros. Eso por un lado, pero biológicamente todos los organismos somos, es decir, nuestras celulitas del hígado, del corazón se van deteriorando, y eso va haciendo que funcionalmente todo comience como a funcionar con una menor actividad o funcionar peor. Entonces, en ese orden de ideas, si uno quisiera hacer como terapias, además de lo nutricional, nosotros desde la medicina bioreguladora comenzamos a hacer como chequeos de los órganos con diferentes exámenes. Mira, el hígado no anda bien, no está insuficiente, no está en una falla hepática, pero si el hígado comienza a mostrar algunos signos de disfunción, pues comenzamos a trabajar ese hígado. Mira, ahorita el riñón, y hacemos chequeos. Y uno lo que nota es que los propietarios, en la medida en la que son más conocedores de este tipo de medicina, ellos mismos le escriben. De hecho, hoy me estaba escribiendo una propietaria: doctor, es que hace 6 meses no le hacemos los exámenes de control a Luquitas, quiero que nos veamos este sábado para que se los hagamos. Ya saben que uno les está haciendo chequeos, porque es que hacemos medicina preventiva. Yo no quiero esperar a que el gato esté totalmente postrado, amarillo, porque su hígado no está funcionando, sino que si logro detectar con exámenes que alguno de sus órganos no anda bien, pues comenzar a hacer una terapia para evitar que colapse funcionalmente ese órgano, ¿no? Bueno, y ahora pasando a una especie en particular, los gatos. Pues siempre se ha dicho que los medicamentos de gatos son de más cuidado, pues que ellos pues no asimilan de manera tan positiva cualquier tipo de tratamiento médico. ¿Cómo les va a ellos con este tipo de medicina alternativa? Pues a mí me ha pasado que responden mucho más rápido que los perros. No sé por qué, pero en cuanto a esencias florales y a homeopatía funcionan, o sea, se ven resultados mucho más rápidos. También la gente, tal vez por el estrés de sacarlos de la casa y eso, se complica un poco la toma de los exámenes, que es lo que tú recomendabas, al menos una vez al año en gatos sanos, o en un gato mayor de 7 años que sea rutina, o sea que cada año la gente los saque para hacer los exámenes de sangre. Es la única manera de detectar a tiempo, porque muchas enfermedades en viejitos tienen síntomas muy sutiles, como que empieza a tomar un poco más de agua, o está un poquito más flaco, o come un poco más, y la gente es como, pues no sé cuánta agua toma, o sea toma un cuarto más, pero no la cambia y ya no sabe cuánto. Entonces, a no ser que le midiera en mililitros en 24 horas y que el peso, es difícil. Entonces, que se volviera una rutina para evitar, así sea estresante para el gato, una vez al año, pero que lo haga. Y en cuanto a los medicamentos homeopáticos, pues son una buena opción, porque se pueden poner en el agua o se pueden poner diluidos,
o buscar la manera que sea más fácil para ellos, y responden muy bien. Entonces no les voy a decir dele 5 pastillas 2 veces al día, que para el dueño es como, obviamente no se los va a dar por 8 días o 10 días, se complica todo. En cambio, pues si es una gota o 2 gotas 2 veces al día, es mucho más amigable para el gato. Nosotros, digamos, la presentación del medicamento, es decir, la forma en la que viene, tenemos ampollas cuyo vehículo o excipiente es la solución salina o el suero fisiológico, tabletas que, pues digamos, entre sus componentes tiene algo que es la lactosa, que es un carbohidrato lo que la hace dulce, y adicionalmente las gotas, el excipiente es alcohol. Entonces la experiencia que hemos tenido es que darle gotas directamente al gato genera demasiada repulsión por parte del gato, porque es muy sensible a los amargos, entonces comienza a producirse una salivación excesiva, y eso pues por lo general a un propietario del gato, que suelen ser un poquito más meticulosos con sus mascotas, no es nada agradable. Entonces la experiencia que hemos tenido en ese sentido es tratar de evitar la administración directa de los medicamentos homeopáticos que contengan alcohol en su forma de presentación. Entonces eso lo podemos solucionar utilizando el agua de bebida, o utilizando alguna de las formas de presentación que tenemos disponibles, como lo son las ampollas o las tabletas. Uno, las ampollas las puedes poner en un frasquito gotero y eso sabe a agua salada, entonces es algo que acepta un poco más fácilmente el gato. Pero por otro lado, lo que decía Dani es, si uno va a darle al gato una frecuencia que es incluso inmanejable para el propietario, entre menos los manipules, mucho mejor, porque son muy propensos a estresarse. Entonces tengo que manipularlo para darle una tableta a las 7 de la mañana, luego a las 9, luego al mediodía. Entre más lo tengo que manipular, incluso a veces puede interferir con cómo va a responder al tratamiento. Estoy tratando de regular sus sistemas, pero al mismo tiempo generándole un estresor constante con la manipulación continua por parte del propietario. Entonces también en ese sentido tratamos de mandar frecuencias de administración de los medicamentos en los cuales no se tenga que manipular muchas veces al gato durante el día. Perfecto. Una pregunta final, y es, ¿por qué es mejor o por qué recomendar la medicina alternativa para las mascotas? Yo lo vería desde el punto de vista que no tiene efectos secundarios. Bueno, lo primero, que se puede utilizar en pacientes de cualquier edad y en cualquier estado, o sea, pacientes que están, incluso que estén tomando alopatía, se les puede dar, o pacientes o hembras en gestación, cachorros, animales recién nacidos, que muchas veces uno se los da a la mamá para que los cachorros que están lactando tengan los efectos. Entonces es una terapia que se presta mucho para darle las bondades a cualquier animal, no hay como una restricción. Generalmente hay un poco de pronto que se puedan ver afectados los efectos si el animal está tomando corticoide, por ejemplo, pero de todas maneras uno lo puede utilizar. Entonces creo que es una terapia bonita, es fácil de administrar. Digamos que uno siempre busca la forma menos invasiva y más agradable para el animal, para que la cura no sea peor que la enfermedad. Y se pueden equilibrar muchas cosas, incluso muchas veces uno recomienda esencias florales para el dueño y para el animal, para tratar de armonizar ese ambiente y que estén todos un poco más como estables en ese sentido. Entonces es una opción que está disponible para todo el mundo, que hay opciones más costosas, unas más baratas, pero pueden tener los beneficios que están disponibles para todos. Yo opino igual, es una terapia que es para todos. Digamos que desde la formación que uno tuvo como médico alópata o convencional en su universidad, lo único que le enseñaron a uno como profiláctico preventiva es la vacunación y la desparasitación, para de contar. Pero cuando te formas en la medicina no convencional o complementaria, comienzas a ver otras cosas que te permite ampliar el espectro del uso de la medicina complementaria como preventiva. Y creo que ahí es un gran plus que eso la medicina convencional hoy por hoy no puede ofrecerle a las mascotas. Entonces, lo que podemos ofrecer para evitar que un perro se esté enfermando o un gato se esté enfermando a X o Y edad, haciendo tratamientos para equilibrarlos, para regularlos, digamos que los conceptos son diferentes, pero el principio es el mismo. El objetivo final es tratar de evitar que este paciente manifieste X o Y enfermedad.
Estamos en una era en la cual hay un incremento en las enfermedades crónicas y degenerativas, tanto en humanos como en mascotas. ¿Y eso es por qué? Porque no tenemos formas de hacer medicina preventiva. Y en ese orden de ideas, tanto la medicina convencional en humanos como la medicina veterinaria en animales se queda corta. Creo que la medicina complementaria ofrece muchas más estrategias para hacer prevención de lo que hoy ofrece la medicina convencional. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de hablar de cómo funciona la medicina alternativa en animales de compañía. Nos acompañaron Daniela Peñaranda, médica veterinaria, especialista en homeopatía veterinaria, y el doctor Cristian Mauricio Gómez. Él es médico veterinario y es el director científico del laboratorio Gil Colombia. Si desean participar, pueden conectarse a través de nuestras redes sociales usando el hashtag numeral en vivo Cuatro Patas, y se pueden conectar a través de nuestra cuenta en Facebook Cuatro Patas Revista, Instagram Cuatro Patas Revista y Twitter. Entonces, muchas gracias. Nos seguiremos viendo. Hasta pronto. Chao. Gracias.